eso es, amado, lo que estamos haciendo, trabajar para Dios. Y como la palabra lo dice, trabajar, pues es un trabajo, ¿verdad? Es algo complicado, es algo difícil. El trabajo no es tan fácil, requiere tiempo, requiere cosas que uno tiene que hacer. Entonces, la iglesia tiene una función: trabajar para Dios, trabajar para la obra de Dios. Es un ministerio, ministerio es dar, y eso hacemos aquí. Trabajar para Dios es hacerlo a su manera. Este es un requisito de los que trabajamos para Dios. Lo tenemos que hacer a su manera. Porque mucha gente quiere trabajar para Dios, pero lo quiere hacer a su manera. Entonces, si yo quiero trabajar para Dios, amado, es a la manera de Dios, no a mi manera. Al transcurrir del tiempo en el ministerio he encontrado mucha gente que quiere hacer la obra de Dios, pero a su manera. ¿Sí? Entonces debemos de entender que hay una manera, hay una forma que Dios tiene, y eso es bajo su gestión. Entramos a ministerios que están arriba de nosotros, que nos dan dirección, que nos dan a veces libertad de hacer ciertas cosas, pero tienen la capacidad de decir: hey, aquí no estás haciendo bien, o no estás dando resultados aquí, o muévele por aquí. Y a muchas veces no nos gusta que nos llamen la atención. Entonces, amado, tú y yo estamos trabajando para Dios, y es hacerlo a su manera. ¿Cómo es su manera también? Es un mismo sentir. La Biblia habla mucho de que tenemos que estar en un mismo sentir. ¿Con quién? Con la gente en la iglesia, con los que están arriba de nosotros, con los que están abajo de nosotros. Debe de haber un mismo sentir, una visión, un rumbo hacia dónde vamos. ¿Sí? Entonces es un mismo sentir con los demás. Esto es trabajar a la manera de Dios, es unidad. Debe de haber unidad. El mismo sentir nos trae unidad. Tenemos un mismo propósito, trabajamos para un mismo propósito. Y en ocasiones, amado, esto puede ser complicado. No es tan fácil. De esta forma es como se debe de trabajar. De otra forma, amado, no hay avance. Si no trabajamos en un mismo sentir, si no trabajamos en unidad, si no trabajamos juntos, no hay avance, no vamos a avanzar. Y hoy te queremos hacer un llamado a la unidad, ¿sí? Como iglesia. No importa el número. Yo les he platicado que una vez conocí un edificio muy grande, de una iglesia muy grande que existió en Guadalajara. Tienen un campus grandísimo con jardines, con estacionamientos, tenían hasta para misioneros, tenían instalaciones grandísimas. Cuando yo fui ahí, nos invitó un pastor que estaba teniendo reuniones ahí en una pequeña parte de todo ese campus tan grande. Y él estaba rentando ahí, estaba rentando ese pequeño cuarto y nos invitó. Yo fui con mi pastor que fue a predicar ahí. Y él nos hizo ver eso, que dice, no, tienen un auditorio para más de 3,000 personas. Era un auditorio ahí secundario. Dice, pero esa iglesia se terminó, ya no hay nada. Dice, eran miles, pero se acabó. ¿Qué sucedió? No sé bien la historia, no nos la contó, pero esa iglesia se acabó, amado. Entonces no importa que sean miles o no importa que seamos pocos, pero si no se trabaja a la manera de Dios, no va a permanecer, no va a aumentar, no va a crecer. Entonces te queremos hacer este llamado a la unidad, ¿sí? Tal vez vamos a ver gente venir y gente irse, pero lo importante es que tú te quedes, que tú vayas siendo columna, tú vayas siendo alguien que está firme. ¿Por qué? Porque al estar tú firme vas a hacer que otros estén firmes y otros se van a ir, pero poco a poco vamos a ir haciendo gente que está firme. Y quiero leerte aquí en 1 Corintios 1:10. Amado, esto es una petición del corazón de Dios, este es un ruego de Dios. La iglesia no es fácil. Entonces, amado,
tenemos que trabajar. Este es el trabajo de Dios, dar fruto para Dios. Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego, Dios a través de Pablo rogándole a la iglesia, te ruego, es un ruego de Dios, amado. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿A qué se refiere Dios? Se refiere a su obra, a la obra de Dios. Porque no vamos a hablar todos una misma cosa, ¿verdad? Unos le vamos a la América y otros a las Chivas, no sé cómo quedaron. O al Monterrey y otros al Cruz Azul. No hablamos una misma cosa, ¿me entiendes? Unos le van a un partido ahora con las elecciones y otros a otro. Unos opinan una cosa. O sea, ¿a qué se refiere aquí? Cuando Dios está rogando, dice, hermano, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. No se refiere a las cosas comunes de la vida, no se refiere a las cosas terrenales, se refiere a su obra. Eso está diciendo, no, Arad y yo no vamos a pensar lo mismo. Hay una barrera generacional, ¿verdad? Mi nieto y yo no vamos a pensar lo mismo. Pero cuando Él dice que hablemos una misma cosa a la iglesia, se refiere a lo que se hace en la iglesia, al trabajo de la iglesia, a la obra de Dios en la iglesia. Amado, y por eso hay una sana doctrina y por eso hay una enseñanza para que andemos todos en el mismo sentir en las cosas de Dios, entendiendo que hay un Padre, que hay un Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que hay un Espíritu Santo que le tenemos que glorificar, que le tenemos que honrar, que tenemos que trabajar, servir para Él. A eso se refiere Pablo, amado, cuando le está diciendo a los corintios que había en Corinto, había un desorden, cada quien andaba haciendo lo que le daba la gana. Si tú lees un poco, ¿sí? Corinto era una iglesia que de repente daban sus opiniones cada quien. Dice, no, hablemos todos una misma cosa y sigamos el orden de Dios. No quiere decir que la iglesia es a la fuerza las cosas, no, pero hay ciertas cosas, amado, que deben de ir en un mismo sentir. Y este es el ruego que Pablo está haciendo a los corintios. Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer en cuanto a la iglesia, ¿sí? No en cuanto a la América o al Cruz Azul, ¿sí? No en cuanto, pues si tú piensas algo, otra cosa, o tu manera de gastar, no. Pero en cuanto a la iglesia, Dios nos pide que pensemos una misma cosa, que edifiquemos, que cuidemos las cosas de Dios. Vamos a orar. Padre, nos ponemos delante de ti en esta mañana y pedimos que nos ilumines, Señor, que clarifiques los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que nos guíes por la senda de los justos, Señor. No nos permitas desviarnos ni a izquierda ni a siniestra, Señor, ni a izquierda ni a derecha, Padre. Danos tu gracia, Padre, ni a diestra ni a siniestra, Señor. En el nombre de Jesús, guíanos, dirígenos, corrígenos, enséñanos. Saca, amado, todo engaño, toda mentira y llénanos de luz, llénanos de amor, de decisión, de deseo, de anhelo, Padre. Eso te pedimos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora bien, hermanos, yo quiero decirte que como iglesia, como Amistad de Morelia, estamos en un tiempo especial, en un tiempo crucial, en un tiempo importante, en un tiempo, amado, que debemos darnos cuenta del valor que tiene este tiempo. Estamos en una lucha por consolidarnos. El diablo ha querido que no avance, que no crezca, y va a golpear, y va a querer derribar, y va a querer desanimar. Esa es su obra, porque tú sabes que un arbolito cuando es pequeño, amado, empieza queriendo crecer y se ve bonito, pero viene la sequía, viene el gusanito, vienen las hormigas y lo hacen pedazos. Y si no logra consolidarse en esos primeros meses o primeros años, se va a secar, se va a morir. Ya cuando logra fortalecerse y crecer, ya no lo tiran. Pero hay un tiempo crucial para un arbolito, para un niño también. ¿Por qué tantos cuidados? Mi esposa y yo cuidamos a mi nieta entre los dos y a veces no le damos batería.
Uno de nosotros solo no lo haríamos, tendría que irse a la guardería, y ni en las guarderías pueden a veces. Entonces yo entiendo, amado, que pues hay tantas cosas en que ocuparnos, pero si amamos la obra de Dios, la iglesia, si entendemos el valor que tiene para Jesucristo su iglesia, amado, se puede despertar en nosotros ese interés, ese amor por cuidar la iglesia, la obra de Dios. Aunque a veces de repente llegue aquí a la vuelta tenemos unas macetas, estaban hermosas, y en una tarde cayeron las hormigas y las dejaron pelonas, no sé si vieron, solo se salvó una. Pues ya Juan le puso insecticida, le ha regado, ya empiezan a tener de nuevo brotes, ya una ya echó flores. Pero si la hubiéramos dejado ahí, mira, ya se secó, ya que se muera, no tendría flores ahora. Así es la iglesia, amado. Vamos a recibir algunos golpes, pero depende de quién se tome el cuidado de levantarse a mirar la iglesia, cuidar la iglesia, a arropar la iglesia. Te necesitamos a ti, amado. Entonces, te animamos a no desistir. Para nosotros, como Amistad de Morelia, antes Sodre, ahora Amistad de Morelia, ¿sí? Es muy valiosa tu colaboración en este tiempo, porque estamos en ese tiempo crucial. Cuando regresé de Monterrey, yo les prediqué, porque sentí esta palabra: Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he rogado que no falte tu fe. No era solo para mí la palabra, era para la iglesia, era para nosotros. Entonces, Satanás quiere zarandear, quiere destruir. Pero, ¿qué dice Jesús? Yo solo he pedido una cosa: que no falte tu fe. Va a depender de nuestra fe como iglesia, como creyentes, por nuestro amor para esta iglesia, para este ministerio. ¿Ok? No es para el edificio, es para el ministerio. Entonces, ¿por qué es importante para nosotros, amado? Varios detalles que quiero que tú analices. Número 1, abrimos la iglesia y estamos por cumplir 2 años. Se han pasado casi 2 años. Amado, vamos a cumplir 2 años de estar aquí, de aguantar. Ha venido gente, se ha ido gente, pero aquí seguimos. No se ha cerrado ni un solo domingo, ni un solo miércoles hemos dejado de tener oración. Eso es una victoria, amado. Yo quiero que tú veas que esos son brotes, que esos son pequeños frutos. Jesús fue una vez a buscar en la higuera y no halló nada. No era tiempo de fruto, pero él quería un fruto por lo menos ahí, y encontró nada. ¿Y qué le dijo? Sécate. Pero yo creo que aquí tenemos pequeños frutos, amado. Algunas personas se han convertido. Bautizamos ya a la hermana. Entonces hay varias cosas, estamos haciendo algunas cosas. Entonces vamos a cumplir 2 años. Ese es un triunfo que cuidar, ese es algo que hay que valorar. Número 2, conseguimos la cobertura de Amistad de Monterrey. Ahora somos Amistad de Morelia. Amado, esto no es fácil. Cuando nos dieron la cobertura, el pastor Rodolfo dijo: no le damos cobertura a cualquiera que llegue aquí. Yo quiero que entiendas que esto es algo valioso, porque traemos, amado, toda una trayectoria de gente que ha visto nuestro trabajo y que nos ha conocido. El pastor Roberto Evans, que fue quien nos ordenó pastores a nosotros, le preguntaron quiénes éramos y dio buen testimonio. Coincidió que en el congreso que fui, ahí estaba el pastor José Luis Peñalosa y dio buen testimonio. La vez que nos dieron la cobertura, ahí estaba Efraín González, un pastor de Naucalpan, y dio buen testimonio. Y ahí lo dijo el pastor. Dice: no le damos cobertura a cualquiera, pero sabemos la trayectoria de ellos. Confiamos en lo que nos dicen hombres de Dios de ellos. Y mucha gente puede hablar mal de uno. Esto es algo que cuidar, algo que valorar, que el diablo quiere golpear. ¿Qué más? Empezamos a orar ya en quinceo. El jueves empezamos a orar en quinceo para abrir otra reunión de Amistad de Morelia los domingos por la tarde allá. Apenas empezamos a orar, vamos a orar la siguiente semana, y a ver si ya para la otra semana pudiéramos abrir una reunión en la tarde. Vamos a evangelizar esas colonias y ahí a invitar gente. Si tú puedes, te invitamos. Jueves a las 7, reunión de oración ahí. Entonces, amado, esto es algo que cuidar porque nació de aquí, está naciendo de aquí. Entonces, yo quiero que valores esto. Por eso es un tiempo crucial, amado, de que nos mantengamos unidos, los más posibles. Yo sé que el diablo viene a zarandear, y cuando se zarandea, se caen algunas ramas y algunas hojas.
Pero si queda firme, amado, viene la primavera y vuelve a haber brotes. Entonces te animo a eso y a trabajar, a invitar gente, ¿sí? A no cejar. Dios puede en un momento hacer lo que nosotros no podemos hacer, en estar insístele a la gente. Él puede venir y tocar, ¿sí? Toma este reto. ¿Por qué? Porque hay cosas delante muy valiosas. Y pues muchos no entienden y no toman el regalo, pero los que lo tomen verán grandes cosas. Entonces, pues ahí está. Entonces, amado, por esto es un tiempo crucial. Yo quiero que entiendas esto. El diablo no quiere que nosotros hagamos estas cosas. No quiere que nosotros seamos colaboradores de Dios para todo este tipo de cosas, para evangelizar colonias, para alcanzar personas, para tener abiertas las puertas y que haya un culto, haya 2 o haya 3, porque Él dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Ojalá fuéramos 1000, hay una promesa en la Biblia. Dice que en aquel tiempo el menor no será menos que 1000, será mayor que 1000. Sí, entonces eso creemos. Creo que estos son logros relevantes para una iglesia que inicia y no es muy numerosa. Eso somos nosotros. No somos muy numerosos en miembros, en personas. Pero todo esto debemos entender que se debe de cuidar, valorar y consolidar para que sea la base de mayores cosas en nuestro trabajo para Dios. Esto nos va a llevar a mayores cosas. Y la manera de guardar esto es siendo una iglesia unida en un mismo sentir. ¿Por qué, amado? Porque queremos glorificar a Dios. No se trata de mí. Yo estaría más a gusto en mi casa, créeme. Estaría más a gusto hasta viendo una prédica por televisión. Yo digo, ya vi mi prédica, ya. Yo conozco de pastores de muchos. Pero no, amado. Dios me dice, te vas a la batalla. Y aquí estamos. ¿Sí? No me pienso jubilar. Entonces te animamos, amado. ¿Por qué? Porque Él merece la gloria. Y tu vida y mi vida son muy cortas para glorificar aquí en la tierra a ese Dios que tiene una gloria tan grande. Y es pequeñita la gloria que nosotros podemos dar. Pero no le vamos a dar ni siquiera eso. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Hay que darle gloria. Acompáñame a Romanos 15, versos 5 y 6. Dios está interesado en esto. Dice, pero el Dios de la paciencia, wow, ¿se necesita paciencia para obrar con Dios, para trabajar con Dios? Sí. Pero ¿quién es el Dios de la paciencia? Él sabe que se necesita paciencia para edificar una iglesia. El Dios de la paciencia y de la consolación. Él nos consuela a los que queremos hacer algo en su obra. Dice, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes, esta palabra es muy clave, juntos en un mismo sentir, unánimes, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata, a una voz, de eso se trata, a un mismo sentir, glorificar a Dios. La iglesia abierta, la iglesia, amado, obrando, glorifica a Dios. Qué terrible es cuando dices, allá había una iglesia pero ya está cerrada, allá había una iglesia pero el pastor se fue, allí había una iglesia pero el pastor cayó en pecado, allí había una iglesia pero lo corrieron. Pero cuando una iglesia está abierta, amado, glorifica a Dios. Dios es glorificado. Amado, se trata de Él, se trata de Dios, se trata de Jesús. Y Jesús quiere estar con su iglesia. Para Él es muy valioso una pequeña iglesia o una gran iglesia. ¿Por qué te lo digo? Porque la Biblia lo dice. Es valiosa una iglesia pequeñita. Dice, donde haya 2 o 3, ahí estaré yo. Si no tuviera valor diría, 2 o 3 yo no voy ahí, no tengo tiempo. Pero Dios tiene tiempo para estar aquí con nosotros. Está contigo, amado. 2 Corintios 13, 11. Fíjate bien el interés del Señor. A través de Pablo dice, por lo demás, hermanos, tened gozo. Wow. Perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y luego dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Esto nos pide Dios.
en la Biblia a través de Pablo. Estas cosas, amado, porque Dios sabe que no es fácil estar en el ministerio, estar en la iglesia, hacer funcionar una iglesia, no es fácil, Dios lo sabe. ¿Y qué le dice a Pablo a los corintios? Tengan gozo. Oye, Pablo, pero mira, pues nos está yendo como en feria. Ten gozo. Y la Biblia nos dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero mira este golpe, pero mira aquel golpe, pero mira este. Golpes en la familia, detalles en la familia. Tú ten gozo. No es tan fácil esto, pero es un mandato de Dios. Tened gozo. Luego dice, perfeccionaos, perfecciónense. Pero es que no tiene mucho sentido. ¿Para qué preparo una clase de hombres si ni vienen los hombres? Tú ten gozo. Pero le sirve a él y me sirve a mí. Y al rato llega otro hombre y le vamos a tener que decir. Entonces, perfecciónate. Pero nadie me ve. A nadie veía a David cuando peleaba con el león y con el oso. Nadie lo veía. Pero ese perfeccionarse lo llevó un día a pelear con el gigante. Y lo llevó un día a ser el rey más glorioso de Israel. El dulce cantor. Pero se perfeccionaba ahí donde nadie lo veía. Entonces perfecciónate, hermano, hermana. Ahí agárrate un libro, una prédica, apunta. Yo a mi esposa siempre la veo apuntando y apuntando. Digo, ¿qué tanto apuntas? Ahí tiene un montón de pensamientos y de todo. Entonces, amado, fíjate todo lo que nos dice. Tened gozo, perfeccionados. Y luego dice, consolaos, consuélate. Vamos a consolarnos unos con otros y animarnos unos con otros. El diablo va a querer golpearnos por varios flancos. Y a veces va a usar personas que tú no esperabas y de ahí te va a golpear. Entonces, amado, consolémonos unos a otros y cubrámonos unos a otros. Luego dice que seamos de un mismo sentir. Cuando hay una disensión, a veces, amado, pues rápidamente vamos a ponernos de acuerdo. Y por último dice, vivan en paz. Esto es, amado, lo que se necesita para hacer un buen trabajo en las cosas de Dios. Vamos a trabajar en las cosas de Dios. ¿Y qué dice al final? Dice, vivan en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Pero se requiere esto, amado. Se requiere trabajar con Dios en un mismo sentir, tener gozo, perfeccionarnos, consolarnos, ser de un mismo sentir, vivir en paz. Hacer la paz con nosotros mismos en la iglesia. Amados, por todo esto, reconozcamos que tenemos por delante una gran tarea y una buena batalla que pelear. Amistad de Morelia tiene delante de sí una buena batalla que está aquí al frente de nosotros, que la estamos dando y que aún se puede arreciar. Pero si estamos unidos, lo podemos hacer. Quiero llevarte a una historia que me fascinó en este tema. En Jueces 4, 3, verso 3. Jueces 4, 3, y vamos a leer ahí bastante. Es la historia de Débora y de Barak. Yo creo que tal vez la has leído. Y habla de esto. Esta historia está en el contexto del tiempo de los jueces. ¿Cuántos saben que el tiempo de los jueces era un tiempo muy difícil? Una de las frases más características de este tiempo es que cada quien hacía lo que le parecía. ¿Sí? Entonces había unos jueces, Dios levantaba jueces y estos jueces regían al pueblo de Israel por el tiempo que vivían. Moría ese juez y la gente hacía lo que quería hasta que los oprimían o Dios les mandaba que los oprimieran un enemigo y entonces clamaban a Dios y venía otro juez. Dios nunca se apartó de su pueblo. Dios quería traer unidad a su pueblo, pero su pueblo se hizo, amado, desobediente, se apartó, se llenó del mundo, de las cosas del mundo, de sus propias preocupaciones y se alejó de la obra de Dios. Entonces, este es el contexto donde empieza, amado, esta historia. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Porque había un rey que se llamaba Jabín, dice, porque aquel rey que tenía 900 carros herrados
En aquel tiempo no era muy común un ejército de carros, eran carros de guerra. Pero este rey Javín sí tenía carros de guerra y el pueblo de Israel no. Entonces venía con sus 900 carros herrados con herrajes. Trabajaban el metal, tenían sus carros bien herrados. Era difícil vencerlos. Y venía, dice, y oprimía con crueldad a los hijos de Israel. Por 20 años estuvo pasando esto, amado. Y fíjate este detalle, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. Esto se sale del contexto. Yo nunca había visto que una mujer gobernara a Israel. Ella era la principal gobernante, la que estaba haciendo juicio sobre Israel. La Biblia dice que Dios miró a la tierra y buscó un hombre que hiciera vallado y no lo halló para no destruir la tierra. Aquí Dios buscó y miró en Israel un hombre que se levantara como juez y no lo halló, amado. Es relevante ver estas palabras en la Biblia, en la cultura judía, en la cultura de aquellos tiempos, que una mujer estaba reinando, estaba juzgando al pueblo de Israel. Era la líder, era la que estaba a la cabeza, Débora. Pero hay detalles el por qué. Profetiza. Era una mujer, amado, que tenía dones y había desarrollado esos dones, había perfeccionado esos dones. Era una mujer que veía el dolor de su pueblo y sentía el corazón de Dios y se metió a buscar a Dios, amado. Era una mujer que fue un objeto de unidad para el pueblo de Israel en un tiempo tan difícil, en un tiempo tan complicado, amado. Y eso necesitamos en el tiempo de dificultad, en los tiempos importantes. Gente que tengan la capacidad de ser objeto de unidad, no objeto de separación. Objeto de unidad, de atracción, de platicar, de hablar, de animar. No de murmurar y de decir cosas que alejan a la gente. Débora hizo eso, profetiza, desarrolló una relación. ¿Tú sabes cuál es la función de un profeta? Estar en el medio, entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. El profeta se metía en medio, oía el corazón de Dios y oía a la gente. A veces el profeta mediaba, comunicaba al pueblo con Dios y a Dios con el pueblo. Esta mujer empezó a desarrollar esa función. Era una profetisa, pero fíjate también otro detalle. Era esposa, mujer de Lapidot. No era una mujer que le sobraba el tiempo, que decía, no, pues yo ya no voy a hacer nada. Era una mujer de Lapidot. ¿Quién era Lapidot? No dice la Biblia, pero se entiende que había un respeto a su casa, a su esposo, que pasaba tiempo en su casa, que hacía sus deberes, sus quehaceres, sus ocupaciones de mujer, pero tenía un amor tan grande que Dios le da el privilegio de gobernar a Israel en ese tiempo tan conflictivo, tan difícil. Yo admiro a esta mujer, porque era una mujer que atraía la unidad. Sí. Dice, Débora profetiza, mujer de Lapidot, y fíjate bien, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. ¡Wow! Acostumbraba. ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de Natanael? Natanael tenía una característica que Jesús dice, tú eres un verdadero israelita. Y dice, ¿cómo me conoces? Dice, porque te vi cuando estabas debajo de la higuera. ¿Qué hacía Débora, amado? A lo mejor allí no había una higuera. Dice, pero ella acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora. ¿A qué crees que se sentaba? ¿A qué crees que se metía Débora debajo de la palmera? A orar, a alabar a Dios. Era una adoradora, era una mujer, amado, que se conectaba con Dios debajo de esa palmera, y ahí le venía una unción, y ahí le venía una presencia, amado, que todo enemigo, todo demonio no podía tocarla, y era como una luz, como una lámpara en medio de la oscuridad, en medio de este pueblo de conflictos, en medio de este pueblo sin rumbo, sin visión. Ahí estaba Débora, una mujer excepcional para tomar este lugar. Debajo de la palmera de Débora.
entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y fíjate, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. O sea, ella no los iba a buscar, ellos venían ahí. Había algo tan poderoso debajo de esa palmera, alrededor de esa mujer, que los atraía con sus problemas, con sus situaciones, con su ruina moral, yo no sé. Y venían a Débora. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahí corrían a Débora, porque Débora traía unidad, porque Débora tenía ese corazón para abrazar, para enseñar, para corregir, para confrontar. Amado, cuando el pecado nos cansa, tenemos que buscar a dónde ir. Y esta gente venía a Débora. Subían a ella a juicio. ¿Qué es un juicio? Pues a veces en los juicios no nos va tan bien. Pero la gente subía, no rehuía el juicio, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y hay un detalle, hay un cambio aquí en la historia. Dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí. Era un hombre que estaba en la tribu de Neftalí, por allí a los alrededores, no sé. Y le dijo, lo manda a llamar, y viene Barak delante de Débora. Por mandato, no vino él solo, lo tuvo que mandar a traer. Y fíjate la pregunta. Débora era una profetisa, sabía que algo en lo espiritual estaba pasando, sabía que venían tiempos que eran extraordinarios, más allá de lo que ella estaba gobernando y haciendo. Venía un tiempo difícil. Y le dice a Barak, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? La pregunta es una confrontación. Sí, de Débora a Barak, que era un hombre de guerra, que era un hombre que tenía influencia, pero que no la estaba ejerciendo. Era un hombre que se había dejado llevar por el desánimo, por el desorden, que cada quien hacía lo que sea, en lugar de tener su ejército, su grupo de personas juntas. Él se había dejado llevar, se lo había llevado la corriente. Y Débora lo confronta. ¿Qué no te ha hablado Dios? Yo creo que era porque Débora dice, a mí ya me habló y me dijo que ya te dijo a ti y tú no has hecho nada. Y venía a confrontarlo. ¿Que no te ha hablado Dios? ¿Que te levantes, que hagas esto, que juntes 10,000? ¿Que no te ha hablado Dios que hay un enemigo allí a las puertas de la ciudad y tú estás lejos de la voluntad de Dios? ¿Que no te ha hablado Dios que hay que edificar iglesia, amado? Amado, era un llamado que Débora estaba recibiendo, pero que también Barak había recibido. Porque aquí, fíjate la respuesta de Barak. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Barak no dijo, no, a mí no me ha hablado nada Dios. Sí le había hablado, sí le había puesto en su corazón, pero no se sentía capaz. No se sentía digno, no se sentía fuerte, se sentía desanimado, se sentía vapuleado. Tal vez Satanás le había dado una buena zarandeada y él decía, pero es que mira, hay que defender. Es que mira, Dios mismo le dice a Barak, júntate 10,000. Barak, haz la obra, trabaja para mí. Barak no lo estaba haciendo. ¿Recuerdas a Jonás? Ve a Nínive, me voy para otro lado. Así estaba Barak. Sí había oído, porque no dice que no. Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Hay algo valioso aquí también. Barak está entonces volviendo en sí ante la voz de Débora. Dice, ok, pero yo reconozco. Barak reconocía que no tenía la capacidad en ese momento de liderar, que no tenía la capacidad, amado, de conjuntar, de ir al frente, de presidir. Y dice, creo que necesito lo que tú tienes. Tú tienes la conexión con Dios, yo no. Se me ha perdido, se me ha fluido, se me ha escapado.
¿Cómo voy a ir a la guerra yo? Si tú no vas, Débora, yo no voy. Porque Barak entendía que no es con espada, que no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hacía mucho tiempo el Espíritu se había apartado de él. Pero había una mujer que era objeto de unidad, que era objeto de recuperación, que era instrumento para volver la fuerza al pueblo de Dios, amado. Amado, necesitamos ese tipo de gente aquí, gente que tenga esa capacidad de unir. Yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella le dijo, wow, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Qué le está diciendo? Débora era una profetisa, era una mujer limpia de su corazón y entendía que tal vez una de las razones por la que se le había ido la unción, la presencia, ese espíritu de conquista, de hacer la voluntad de Dios, era porque este hombre era orgulloso. Y a lo mejor antes se había gloriado él creyendo que él era algo. Y lo acepta y lo baja de su pedestal. ¿Sí? Dice, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. No está diciendo, porque en manos de mujer va a caer Sísara. No, en manos de Jehová, de mujer, Jehová va a entregar a Sísara. Entonces la victoria no es ni tuya ni mía, es de Dios, pero me está poniendo a mí porque tú no quieres ir. Pero qué bueno que vengas y reconozcas que necesitas el apoyo, el respaldo. Amado, necesitamos el apoyo y el respaldo unos de otros aquí. ¿Tenemos cosas importantes delante que hacer como iglesia? Sí. Yo no creo que Dios nos deje a mi esposa y a mí y a algunos nada más. Entonces te animamos a echar el hombro, a levantarnos. Y fíjate, dice, levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Yo no sé cómo se veía esa escena. Ahí va el capitán de la guardia, el capitán reconocido, y ahí va Débora. ¿En qué iba? ¿En un burrito, en un caballo? Yo no sé, pero ¿qué diría la gente? ¿Y ahora qué pasó? Débora, una mujer, una ama de casa, una esposa, de repente metida en asuntos de guerra. ¿Pero por qué? Porque había ejercitado una capacidad de traer unidad. Amado, amada, tú no sabes a dónde te puede llevar Dios si tú atraes la unidad a la iglesia. Ahí va junto a Barak. Fueron a Zabulón, fueron a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Wow, entre los dos, amado, lograron lo que no podía lograr Débora sola, lo que no podía lograr Barak solo. Pero entendieron los tiempos, entendieron la situación, entendieron la guerra que se les venía, amado, y se unieron los dos con Dios. Había una fuerza poderosa en reconocer Débora la unción que tenía, pero la carencia o las limitaciones que tenía, y Barak lo que le faltaba. ¿Y dónde estaba? En Débora. Y ahí tomaron fuerza, y ahí se unieron, y ahí pudieron atraer a 10,000 que decidieron ir a la batalla. Amado, no era fácil, la gente andaba haciendo lo que quería para distraerlos de eso y juntar 10,000 para ir a la batalla, pero la unción que había en Débora, amado, y la autoridad que había en Barak convencieron a estos hombres de que había que pelear una batalla. Que esa unción, que esa autoridad pudiera venir y nos convenza que tenemos pequeñas batallas, no tan grandes, no era cosa de vida, de muerte, pero era cosa de eternidad lo que tenemos delante. 10,000 hombres a su mando, wow, y Débora subió con él. Hay una pequeña parte aquí que pareciera salir del contexto de la historia, pero la vamos a leer porque la vamos a usar después. Dice, y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, esto era gente que estaba fuera del pueblo de Israel, aparte. Dice, se había apartado de los ceneos, ni era ceneo ni era hebreo, ¿verdad? Dice, y había plantado sus tiendas, era una línea que venía del suegro de Moisés, ¿sí? De Séfora, que ellos eran de Madián.
Pues este hombre era de esa línea de familias, pero ni estaba ya con los eneos, ni estaba con los hebreos, estaba en una región ahí por donde se iba a dar la batalla. Eber-seneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Ese es un paréntesis, ahí guárdalo. Dice, vinieron pues, volvemos a la historia, vinieron pues a Sísara las noticias, las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. O sea, le dijeron a este rey y a Sísara, su capitán, le dijeron, oye, ya se levantaron estos que hemos estado oprimiendo con nuestros 900 carros cerrados y nuestro ejército, ya se levantaron, nos van a hacer guerra. Entonces le avisan. Y reunió Sísara todos sus carros, sus 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba. O sea, levantó un ejército grande, desde Oroset Goim hasta el arroyo de Sisón. Entonces Débora dijo a Barak, sí, era profetisa, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Amado, el profeta podía ver sin ver. Y entiende, llegó el momento, este es el momento crucial, levántate, ya los juntaste, ya lo logramos traer unidad, están listos, están preparados, este es el día, levántate, Dios los va a entregar en tu mano. Y le hace otra pregunta, ¿por qué? Porque tal vez todavía quedaba un poco de reticencia en Barak, y le dice, ¿no ha salido Jehová delante de ti? Ay, es que pues ya junté los 10,000, espérate. No, levántate, muévete, es el tiempo de la batalla. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Una gran victoria, amado. Vino una gran victoria. Porque hubo personas, amado, que se conectaron con Dios, que atrajeron a otros, que detuvieron el desánimo, que detuvieron el desorden, que se atrevieron a confrontar sus vidas y jalaron la gente para bien, no para mal. Podemos jalar la gente para mal. Entonces vencieron, cayeron delante de Barak. Y Sísara, el capitán de la guardia de Javín, huyó. Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim. O sea, este que era el capitán de estos enemigos se fue y Barak se fue siguiendo todos los carros y el ejército para tratar de destruirlos. Esto se escapó por un lado. Se fue por un lado, pero era un enemigo peligroso. ¿Tú sabes que un capitán se vuelve a recuperar y vuelve a dirigir su ejército? Este se escapa. Dice, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. Barak logró alcanzarlos hasta no quedar ni uno. Pero Sísara no, Sísara huyó a pie a la tienda de Jael. ¿Se acuerdan que les dije que había un paréntesis? Jael, mujer de Eber-seneo, este hombre que venía de esta línea que dijimos del suegro de Moisés, que ni era seneo, que ni era judío, que estaba ahí aparte. Dice, porque había paz entre Javín, este rey que oprimía al pueblo de Dios, y este hombre Jasor el seneo, y del rey de Jasor y la casa de Eber-seneo. Tenían un acuerdo. Javín con su capitán Sísara, ¿sí? Tenían un acuerdo con Eber-seneo. Eran amigos. Este estaba fuera del pueblo de Israel. Y ahí fue a esconderse. Estaba cerca ese lugar, él huyó, va y se esconde ahí. Y saliendo, no estaba Eber-seneo, dice, y saliendo Jael, otra mujer, a recibir a Sísara, le dijo, ven, Señor mío, al enemigo del pueblo de Israel, ven a mí, no tengas temor. Lo vio atemorizado, estaba perseguido, su ejército había sido destruido, se había levantado Barak, se había levantado Débora, tenían una gran victoria, pero él estaba huyendo. Dice, y este hombre vino a ella
a la tienda y ella le cubrió con una manta y él le dijo: te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Este enemigo del pueblo de Israel que había escapado huyó a esa casa y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir y él le dijo: estate a la puerta de la tienda y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero, aquí viene el pero, amado. Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y lo clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, ya Barak vino después a buscar a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Sí, entonces quiero que veas, amado, Débora, una mujer que trajo unidad, pero ve a Jael, una mujer que su esposo no estaba con el pueblo de Dios, que su esposo no estaba con la iglesia, digamos, de Dios, pero ella sí. Ella dijo: este es un enemigo de mi pueblo, este es un enemigo de mi Dios, y Dios me lo ha traído aquí, no lo voy a dejar ir. Una mujer sabia, una mujer entendida, una mujer que consolidó la victoria de Israel, amado. Necesitamos eso. Necesitamos, amados, ser factores de unidad. Necesitamos levantar un ejército. Necesitamos, amado, pelear por las cosas de Dios. Necesitamos ir en un mismo sentir nuevamente, trabajar, valorar lo que tenemos, amado. Quiero terminar ahí mismo en Jueces, en el capítulo 5. Después de esta gran victoria, que es un llamado a la unidad, que es un llamado a valorar lo que eran como pueblo, aunque había desorden, aunque no había lo que se esperaba, pero hay grandes victorias, amado, si nos tomamos de Dios. Y Débora, después de la victoria, hace un canto, una danza, se alegra el pueblo de Dios, se recupera el gobierno, se recupera la confianza, la unidad. Y dice así, Jueces 5, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, wow, ahí iba Débora con Barak, con una gran victoria, contentos, alegres, sí, delante del pueblo en danzas, yo creo, pero unidos. Dos factores de unidad que reconocieron sus carencias y su necesidad, el uno del otro, tomados de Dios, pudieron tener victoria. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinadab, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos. Amados, estamos buscando gente que se ponga al frente, gente que de verdad tenga ese deseo de estar al frente. Y el que va al frente resiste más golpes. El que va al frente resiste a veces críticas, sinsabores, sin comprensión, murmuración. A veces es atacado sin sentido y a veces comete errores. Pero esto da victoria por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo a Jehová. El pueblo se ofreció voluntariamente porque había delante caudillos que iban al frente. Y luego dice, oigan reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a Jehová. Cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Esto hacía Débora antes debajo de la palmera y ahora con la victoria lo hacía. Era una mujer humilde, era una mujer que adoraba a Dios en todo tiempo, en tiempo bueno, en tiempo malo, con victoria o sin victoria, amado. Eso trae unidad. Siempre estaba debajo de su palmera, menos cuando se fue a la guerra. Pero después de la guerra ella volvió a su palmera.
Y dice Débora: cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, esta mujer, ¿verdad? Quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por sendas torcidas. Era un tiempo de desorden. Está recordando, está haciendo una remembranza, Débora, de todo, de la situación que había y de toda la victoria que tuvieron. Dice: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Había una carga. Ella veía cómo veían las familias, ella veía la pobreza, la miseria, el pecado, la maldad que había, el descuido que había. Y ella se rebelaba: este no es. Amado, cuando vemos que la iglesia no marcha, tenemos que rebelarnos: esto no es. Tenemos que hacer unidad, aunque seamos pocos, pero que vayamos como Débora y Barak alabando a Dios. Y fíjate lo que dice, recordando Débora: cuando escogía nuevos dioses, la gente andaba en lo suyo. ¿Qué es un dios? Todo aquello que te aleja de Dios verdadero. Sí, un dios falso. Escogía nuevos dioses. Algunos andaban, no sé, en sus parcelas, en sus compras, adorando otros dioses, en sus hobbies, en el pecado. Dice: cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a la puerta. Andaban tan distraídos que no se daban cuenta lo que había que cuidar. Y pregunta: ¿se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? No, ni siquiera se daban cuenta del peligro que tenían. Pero dice Débora: mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repartirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Y fíjate el 12: despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. Y aquí empieza a hacer una diferencia de quienes sí fueron y de quienes no fueron. De Efraín vinieron los radicados en Amalec. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora y con Barak. También Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. Y viene una pregunta muy triste para alguien. Dice: ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? ¿Por qué no viniste? ¿Por qué no le entraste? Dice: entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Algunos tuvieron grandes propósitos, pero a la hora de la hora no estaban. Luego dice: Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertas. No vinieron a la batalla, no se ofrecieron. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Estos fueron aún a la muerte. Dice: y vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanaac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero, no lo hicieron por interés. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Cuando hay unidad, el universo se alinea a favor del pueblo de Dios. Los barrió el torrente de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Wow. Algunos no fueron, pero otros entregaron su corazón.
Amados, sé que estos eran grandes batallas. Nuestra batalla es otra, pero también se requiere corazón. Y hay palabras muy tremendas. Dice, maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Al socorro de Jehová contra los fuertes no vinieron, se apartaron. Cuando sabían que era un tiempo importante, se apartaron. Bendita sea entre las mujeres Jael, esta mujer de Berseneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua al enemigo y ella le dio leche en tazón de nobles, le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Ahí debe de caer el desánimo, ahí debe de caer la obra del enemigo. La madre de Sísara se asomaba a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? Nunca iba a regresar porque una mujer se atrevió a detenerlo. Me brinco al 31. El canto de Débora termina ahí, dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposa 40 años. Reposó 40 años. Todo inició, amado, por una mujer que tuvo la capacidad de traer unidad, por un hombre que tuvo la capacidad de reconocer su incapacidad, por un pueblo que decidió dar su corazón y abrir sus ojos ante la batalla y ante la necesidad. ¿Por qué no me ayudas a orar? Yo quiero terminar orando. Que Dios traiga unidad entre nosotros. No importa el número, amado. No importa, Dios puede hacer mucho con pocos o con muchos. Esa no es la diferencia para Dios.